Bien, buenas tardes chicos. La clase pasada habíamos visto el tema del empuje, de cómo se podía calcular. Habíamos visto que tenía que ver con la variación de la cantidad de movimiento, o sea, la aceleración que producía en el aire que entraba al motor, y además tenía unos adicionales que tenía que ver con el combustible inyectado y con la variación de presiones, o sea, la fuerza que hacía la presión del aire adelante y atrás del motor, y que podíamos considerar una fórmula reducida que tenía que ver con la diferencia de velocidad de la velocidad de salida del motor menos la velocidad de entrada, que era la del avión, por el gasto de aire. Ahora bien, hay tres factores que influyen en el empuje: la velocidad, la altitud y la temperatura exterior. En el caso particular de la velocidad, al aumentar la velocidad del avión, disminuye esta diferencia, velocidad de salida menos velocidad de entrada. Si el gasto se mantiene constante, eso implica una disminución del empuje. En esta curva, la curva de abajo, corresponde a lo que pasaría con el empuje si solo disminuyera la velocidad. A una velocidad de 500 nudos, 530, esto está hecho para condición ISA a nivel del mar. ISA es la atmósfera estándar, o sea, 15 grados centígrados y una atmósfera de presión a nivel del mar. Nos daría que el empuje del turborreactor se reduce a una quinta parte por efecto de la velocidad, volando a una velocidad o yendo a una velocidad similar al sonido. Bien, lo cual no es probable, pero no importa, eso es gráfico. Si aumentamos la velocidad, lo que hace es ingresar más aire al motor, por lo tanto el gasto de aire aumenta, y si el gasto de aire aumenta, aumenta el empuje. Recuerden que el empuje también tenía que ver con el gasto de aire. Eso es lo que pasaría en esta curva. Está considerado el aumento de gasto debido al aumento de la velocidad. Y el empuje, en este caso, se reduce a un 70% del empuje cuando está estático. Bien, compensa en gran parte la pérdida por el aumento de velocidad. Bien, dan un minuto a cambiar la hoja. Bien, el mayor gasto de aire implica, para mantener la relación de aire-combustible, un aumento del gasto de combustible. Bien, por lo tanto, esta es la disminución del empuje. El consumo de combustible aumenta en un 6% para igual velocidad en nudos, ¿no? Para una velocidad similar del sonido que no existe. Pero además hay algo que se mide en los turborreactores, que es el consumo específico de combustible. O sea, si divido el gasto de combustible, divido el empuje, me va a dar lo que consume de combustible por cada libra de empuje. Lo cual es un dato más técnico de lo eficiente que puede llegar a ser un motor. A veces el consumo de combustible tiene que ver con el empuje que está suministrando. En ese caso, el consumo específico de combustible, o sea, lo que consume de combustible por libra de empuje, aumenta un 45% a esa supuesta velocidad del sonido, que es la que yo marqué como límite, que en realidad no puede existir en estas condiciones. Bien, el otro parámetro que modifica el empuje es la altitud de vuelo. Bien, respecto a la altitud de vuelo, cuando aumentamos en altura, lo que pasa es que baja la presión y baja la temperatura. El efecto de la baja de presión es un aumento de volumen. Bien, ese aumento de volumen influye sobre la densidad, porque para una masa constante el volumen es mayor, la densidad es menor. Al también bajar la temperatura, bien, el volumen disminuye, se contrae. Al contraerse, la densidad aumenta. ¿Cuál prevalece de las dos? Bueno, ustedes saben que con la altura disminuye la densidad. La que prevalece evidentemente es el efecto de la presión, y la densidad disminuye con la altura.
O sea, mayor altura, menor densidad. Por lo tanto, eso influye sobre el gasto. No se olviden que el gasto estaba en kilogramos, no en volumen. Bien, al bajar la densidad del aire ingresa el mismo volumen de aire, pero tiene menos masa. Por lo cual el gasto de aire es menor. Si es menor el gasto de aire, el empuje es menor. Bien, por lo tanto, un aumento en la altura implica una disminución en las libras de empuje. Es lo que más o menos se ve en este gráfico. Para una altitud de 35.000 pies, altitud en la que suelen volar los aviones cuando pueden, la disminución del empuje es de un 50% con respecto al que tendría a nivel del mar, tomando una velocidad de 500 nudos, que es una velocidad alta. Bien, el consumo de combustible, como está relacionado con el gasto de combustible de aire, hay que mantener la relación de aire y combustible, el consumo de combustible disminuye en un 60%. Bien, otra vez para una velocidad de 500 nudos y a una altitud de 35.000 pies. Y como el empuje disminuye en la misma medida que disminuye el gasto de aire y el gasto de combustible, el consumo específico de combustible se mantiene más o menos constante. Bien, el efecto es que baja muchísimo la resistencia al avance, por lo cual requiere menos empuje, por eso conviene volar a mayor altura. Y por último, si logro sacar esta hoja de acá, mi pizarrón no es muy eficiente, voy a tener que diseñar otro. Bien, lo que les decía, que como también baja el empuje, el consumo específico de combustible se mantiene más o menos constante. Bien, por último, el efecto de la temperatura. Cuando aumenta la temperatura, el aire se dilata. Si se dilata, aumenta el volumen, otra vez disminuye la densidad, y si disminuye la densidad, el gasto de aire en peso disminuye. Por lo tanto, el empuje es menor. Esta es la curva del empuje, a partir de acá es la temperatura ambiente, si aumenta la temperatura va bajando, tengan en cuenta que no es muy alto la baja del empuje, y para menor temperatura se mantiene, debería subir, pero el problema es que hay una limitación en la energía que le podemos suministrar al compresor, porque a aire más denso se vuelve más pesado de mover y no le podemos meter tanta energía, por lo tanto el empuje se mantiene constante en un nivel máximo para temperaturas menores a las ambientes. Para despegue en altas temperaturas, algunos motores tienen inyección de agua. El agua lo que hace al evaporarse es absorber el calor de la masa de aire y por lo tanto lo enfría o le baja la temperatura, y de esa manera podemos tener un mejor empuje. Bien, otro tema más que ya que estamos por acá lo vemos. Cuando vimos empuje vimos que esto tenía mucho que ver con la diferencia de velocidades que se lograba, o sea, la diferencia en la cantidad de movimiento y un empuje mínimo adicional debido a las presiones. Ahora bien, ¿dónde se produce el empuje? El hecho de que lo tomemos como máximo un cambio de velocidad nos hace pensar que está en la tobera, pero no, está en todo el motor. Si dividimos, por ejemplo, una parte, aislamos una parte del motor, yo acá aislé una parte del compresor, o el compresor de bajo, el de alto, cualquiera, ingresa aire a una presión determinada, por un área determinada me da una fuerza que va hacia atrás. Acá hay aire a presión, que está presionando sobre esta cara del compresor, con una presión igual a la de salida, por el área de salida me da una fuerza de salida. La sumatoria de ambas fuerzas me da el empuje debido a la presión. Igual que lo hacíamos cuando calculábamos el empuje. Pero a su vez ingresa una masa de aire, un gasto de entrada, a una velocidad de entrada. Y sale con una mayor o menor velocidad, depende del lugar que estemos considerando. Y eso produce un empuje debido a la cantidad de movimiento, el gasto de salida por la velocidad de salida. Sumando ambos empujes nos da lo que contribuye al empuje cada sector del motor. En el ejemplo que estamos tomando nosotros,
el empuje total es de 11.158 libras. Aportan al empuje 57.836 libras y descuentan del empuje 46.678 libras. El compresor, que es uno de los que aporta el empuje, aporta 19.046 libras. Esto es porque si bien la velocidad se mantiene más o menos constante en todo el compresor, pero aumenta mucho la presión, por lo cual el empuje debido a la presión es alto. El difusor aporta muy poquitito, bien, debido a la diferencia de presión básicamente, y la cámara de combustión, como es lógico, es la que más aporta al empuje, 34.182 libras. ¿Por qué? Porque ahí es donde inyectamos combustible, donde es la parte positiva del ciclo, donde se genera energía. ¿Quiénes aportan en forma negativa el empuje? Como es lógico, la turbina. Hay una gran pérdida de presión debido a que necesitamos absorber energía para mover los compresores, 41.000 libras en este ejemplo. Y el otro, que lo que hacía suponer que aumentaba, es la tobera. Si bien la tobera aumenta mucho la velocidad y hace que el empuje debido a la cantidad de movimiento sea alto, hay una pérdida muy grande de presión debido a que la energía para mover, para acelerar los gases, la sacamos de una expansión dinámica de los gases, o sea, una pérdida de entalpía, de presión por volumen más la energía interna. Bien, todo por hoy, la clase que viene seguimos. Gracias chicos.